de las lunas durante una boda real. Esa era la primera ley que aprendíamos las muchachas del Valle Claro, incluso antes de saber leer las inscripciones antiguas talladas en los puentes de cristal. Una boda del rey Alfa no era una celebración cualquiera, era un acto de corona, de linajes, de alianzas entre feéricos, hadas y elfos nobles. Una sola interrupción podía convertir a una familia entera en vergüenza pública durante generaciones. Y aún así, yo empujé las puertas. No lo hice con valentía al principio. Mis manos temblaban sobre la madera oscura. Mis dedos casi se quedaron pegados al frío de los relieves. Por un instante, mientras escuchaba la música solemne del otro lado, pensé en dar media vuelta. Pensé en regresar por el corredor de columnas negras, esconderme entre los jardines de niebla y fingir que nunca había llegado al palacio de Naret. Pero entonces recordé la carta que había encontrado dentro del relicario de mi madre, la carta que decía mi nombre completo, Aurelia Veira de Lirio Azul, escrito con la misma caligrafía del sello real, la carta que terminaba con una frase imposible: si el rey Alfa se casa antes de verte, el reino caerá en manos equivocadas. No hablaba de guerra, no hablaba de espadas ni de muerte, hablaba de algo mucho más silencioso y terrible: una corona, entregada por mentira, un trono atado a una promesa falsa, un pueblo entero gobernado por una verdad enterrada. Respiré hondo. Mi cabello rubio, largo hasta la cintura, se había soltado bajo la capa gris con la que crucé el bosque. Sentía algunos mechones pegados a mis mejillas por la humedad de la noche. Mis ojos azules, reflejados por un segundo en el metal pulido de la puerta, parecían los de una desconocida. No era la joven tranquila que atendía a la biblioteca del valle. No era la muchacha que evitaba las miradas de los nobles cuando pasaban por el mercado. Era alguien que estaba a punto de arruinar una boda real y quizás salvar algo que todavía no entendía. Empujé. Las puertas se abrieron con un sonido profundo, como si el palacio entero hubiera contenido la respiración durante siglos y por fin la soltara. La música se cortó. Cientos de rostros se volvieron hacia mí. El salón de mí nos sentó. Las lunas eran más grande de lo que imaginaba. El techo parecía perderse en una oscuridad azulada, iluminada por esferas de plata que colgaban como astros cautivos. Las paredes estaban cubiertas de enredaderas negras con flores blancas, y al centro, sobre una plataforma elevada, se encontraba el altar real, construido con piedra pálida y raíces antiguas. Allí estaba él, el rey Alfa, Kael Arband. Lo había visto una sola vez antes, desde lejos, cuando era niña, y él cabalgó por el valle tras la muerte de su padre. Entonces me pareció una figura sacada de los cuentos prohibidos, demasiado seria para ser joven, demasiado solitaria para ser rey. Ahora, de pie bajo la luz fría del salón, era mucho más imponente de lo que mi memoria había guardado. Vestía negro con detalles plateados, su cabello oscuro caía apenas sobre su frente, y sus ojos, de un gris intenso, no mostraban sorpresa. Eso fue lo que me detuvo por dentro. Todos estaban escandalizados. La novia se quedó inmóvil a su lado, vestida con un traje blanco bordado con hilos de perla. Se llamaba Serafín Valcor, hija de una casa élfica poderosa, famosa por su belleza serena y por sonreír como si cada persona frente a ella fuera un objeto que podía ordenar. Pero Kael no la miraba. Me miraba a mí, como si mi entrada no fuera una interrupción, como si hubiera estado contando los latidos hasta que yo apareciera. Un murmullo creció entre los invitados. Escuché palabras sueltas: insolencia, campesina, intrusa, locura. Alguien preguntó quién me había dejado pasar. Otro exigió que me retiraran. Sentí el calor de la vergüenza subir por mi cuello, pero apreté la carta dentro de mi bolsillo. Di un paso, luego otro. Mis botas mojadas dejaron pequeñas marcas sobre el mármol perfecto. La madre de Serafín, una mujer alta con orejas élficas adornadas de plata, se levantó de su asiento. «Detengan esto», dijo con una calma afilada. «Esa joven no tiene derecho a estar aquí». Yo abrí la boca, pero no salió nada. Había imaginado ese momento durante todo el camino. Había ensayado frases, explicaciones, súplicas. Había pensado en mostrar la carta, en pedir hablar a solas, en decir que no quería destruir nada. Pero frente a tantos ojos, con el peso del palacio sobre mis hombros, mi voz se escondió en algún lugar de mi pecho. Entonces Serafín sonrió. No fue una sonrisa amable. «Pobre criatura», dijo, avanzando apenas un paso. «Debes haberte perdido. Las cocinas están en el ala baja». Algunos nobles rieron en voz baja. La humillación me golpeó con más fuerza de la esperada. Yo había crecido entre libros, flores y silencios. No sabía defenderme con frases elegantes, ni devolver ofensas sin temblar. Durante un instante, casi
Creí que Serafín tenía razón, que yo era solo una muchacha del valle, vestida con una capa empapada, interrumpiendo algo demasiado grande para mí. Pero entonces Kael levantó una mano. No gritó, no necesitó hacerlo. El salón entero cayó, incluso Serafín dejó de sonreír. El rey Alfa bajó lentamente los escalones del altar. Cada paso suyo resonó con una autoridad tranquila, no cruel, no arrogante, sino inevitable. Nadie se movió, nadie respiró. Demasiado fuerte. Él caminó hacia mí como si no hubiera una boda suspendida detrás, como si no hubiera alianzas, familias, promesas y miradas clavándose en nuestra piel. Yo quise retroceder, pero mis pies no obedecieron. Cuando estuvo frente a mí, descubrí que sus ojos no eran solo grises. Tenían una luz tenue, casi azul, como el cielo antes de una tormenta. Su expresión era firme, pero no fría. Había cansancio en él, y algo más, algo que me desarmó. Alivio. Kael se detuvo a un paso de distancia. Bajó la mirada hacia mi mano cerrada sobre el bolsillo de mi vestido. «¿Tienes la carta?», dijo. No fue una pregunta. Mi garganta se secó. «Sí», respondí apenas. Un nuevo murmullo estalló detrás de él. Serafín dio un paso brusco hacia nosotros. «Majestad, esto es absurdo. Estamos en medio de una ceremonia». Kael no apartó los ojos de mí. Lo sé. La voz de Serafín cambió. Se volvió más dura. «Entonces ordene que la saquen». Algo en mi interior se encogió. Esperé que él lo hiciera. Esperé que, como todos los poderosos, eligiera la versión más conveniente de la verdad. Pero Kael extendió la mano, no para tomarme a la fuerza, sino ofreciéndomela con una delicadeza que nadie esperaba de un rey llamado Alfa. Y entonces pronunció las palabras que cambiaron mi vida. «Por fin, te estaba esperando». El silencio que siguió fue tan profundo que escuché mi propio corazón. Serafín palideció. Yo miré su mano, luego su rostro. No entendía nada. «¿Cómo que me esperaba?», susurré. Kael inclinó apenas la cabeza, como si esa pregunta hubiera vivido también dentro de él durante mucho tiempo. «Porque esta boda nunca fue el destino, Aurelia. Fue una trampa para obligarte a aparecer». Mi nombre en su voz estremeció algo dentro de mí. Los invitados comenzaron a hablar todos a la vez. La reina madre, sentada al fondo con un velo azul oscuro, cerró los ojos como si hubiera temido ese instante durante años. Los elfos de la casa Valcor se levantaron indignados. Las hadas de la corte se cubrieron la boca, no sé si por sorpresa o por emoción. Yo solo podía mirar al rey. Mi vida entera había sido pequeña, ordenada, silenciosa. Cuidaba libros antiguos, paseaba al amanecer entre lirios azules. Escuchaba a mi tía decir que mi madre había muerto, dejándome solo un relicario y demasiadas preguntas. Jamás pensé que esas preguntas me llevarían hasta el centro de un salón real, frente a un hombre que parecía conocer mi nombre como si lo hubiera guardado en secreto. Serafín avanzó hacia nosotros. «No permitiré esta humillación», dijo. Kael giró al fin hacia ella. «No es humillación si lo que cae es una mentira». La novia quedó rígida. Yo sentí que la carta pesaba más que una piedra. Kael volvió a mirarme. «Aurelia, necesito que confíes en mí durante unos minutos. Después podrás marcharte si lo deseas, pero antes debes escuchar lo que tu madre protegió». «Mi madre». La palabra me atravesó con una dulzura dolorosa. Saqué la carta del bolsillo con dedos inseguros. El papel estaba doblado, algo arrugado por el viaje, pero el sello real seguía intacto en una esquina. Kael lo miró como quien contempla una llave perdida. Entonces, desde la parte alta del salón, la reina madre se puso de pie. Su voz fue suave, pero todos la escucharon. «Que se cierren las puertas». Mi corazón dio un vuelco. Las enormes puertas detrás de mí comenzaron a cerrarse lentamente, no con amenaza, con solemnidad, como si el verdadero acto de la noche apenas estuviera por comenzar. Kael sostuvo mi mirada. «Ya no estás sola», dijo en voz baja, y aunque no sabía si debía creerle, aunque cada rostro a mi alrededor parecía esconder una versión distinta del peligro, esas 4 palabras hicieron que por primera vez desde que encontré la carta pudiera respirar. La boda del rey Alfa se había detenido. Las puertas se cerraron detrás de mí con un golpe suave, pero definitivo. No hubo gritos, no hubo carreras, solo aquel silencio elegante y peligroso que existía en los palacios, donde una mirada podía herir más que una palabra, y una palabra podía cambiar el destino de una casa entera. Yo seguía de pie frente al rey Alfa, con la carta apretada entre los dedos. El papel temblaba, y odié que todos pudieran verlo. No quería parecer débil. No allí. No frente a Serafín Valcor, que me observaba como si yo fuera una mancha de barro sobre el mármol de su ceremonia perfecta. Kael giró hacia el salón. «Nadie saldrá hasta que la verdad sea escuchada», declaró. Un murmullo inquieto recorrió a los invitados. Las hadas de la corte plegaron sus alas traslúcidas. Algunos elfos se inclinaron entre sí, susurrando con gestos tensos.
Los nobles feéricos, vestidos con terciopelos oscuros y joyas de luna, miraban a la reina madre esperando una orden contraria, pero ella no contradijo a su hijo. La reina madre descendió lentamente desde su asiento elevado. Era una mujer de belleza severa, con cabello plateado recogido en trenzas finas y ojos del mismo gris profundo que Kael. Su vestido azul oscuro rozaba el suelo sin hacer ruido. Cuando se detuvo frente a mí, sentí que me examinaba no como a una intrusa, sino como a un recuerdo que hubiera regresado demasiado tarde. «¿Te pareces a ella?», dijo. Mi pecho se apretó. «¿A quién?». «A tu madre». El salón volvió a llenarse de murmullos. Yo tragué saliva. Hablar de mi madre siempre abría un lugar frágil dentro de mí. De niña preguntaba por ella, y mi tía respondía con evasivas. Me decía que Liora Beira había sido bondadosa, reservada, demasiado soñadora para sobrevivir en un mundo de alianzas. Decía que había muerto lejos de la corte. Decía que no había más historia, pero la manera en que la reina madre pronunció su nombre me dijo que sí la había, y que todos allí la habían enterrado con silencio. Kael extendió la mano hacia la carta. «Puedo». No me la arrebató. Me pidió permiso. Ese detalle, pequeño en medio del escándalo, me hizo mirarlo de otra manera. Había autoridad en él, sí, pero también cuidado, como si entendiera que ese papel era lo único que me unía a una madre que apenas recordaba. Se la entregué. Kael rompió el sello con calma y leyó en voz alta. «Si Aurelia llega a Naret antes de que el juramento de boda sea sellado, entonces el trono reconocerá a la verdadera guardiana del pacto del lirio azul. La casa Valcor no debe ocupar el lugar que le fue negado por causa de su ambición. Kael Arban debe verla con sus propios ojos y escuchar el nombre que le fue ocultado». Se detuvo. Yo apenas podía respirar. Serafín soltó una risa breve, demasiado perfecta para ser sincera. «Una carta antigua no puede detener una alianza real». «No», respondió Kael, «pero una carta sellada por mi padre sí puede revelar por qué esa alianza fue construida sobre una falsedad». El rostro de Serafín cambió apenas. Fue un gesto mínimo, pero yo lo vi. Sus labios se tensaron. Sus ojos verdes se clavaron en la carta como si quisiera borrarla con la mirada. La reina madre habló entonces. «Hace muchos años, antes de que Kael heredara la corona, existía un pacto entre 3 casas, Arban, Beira y Valcor. No era un pacto de dominio, sino de equilibrio. Los feéricos custodiaban el trono, los elfos protegían los caminos antiguos y las hadas velaban por los jardines de vida. Pero el pacto necesitaba una guardiana nacida de una línea especial, una mujer capaz de escuchar al reino antes que a la ambición de las cortes. Yo fruncí el ceño. «No entiendo. Yo no soy guardiana de nada. Soy bibliotecaria en Valle Claro». Algunos nobles rieron por lo bajo. Kael los silenció con una mirada. La reina madre se acercó un poco más. «Tu madre también empezó entre libros». Sentí un golpe de emoción tan fuerte que bajé la vista. «Mi madre estuvo aquí», murmuré. «Sí», dijo Kael, «y fue amada por este reino más de lo que le permitieron saber». La palabra amada cayó sobre mí como luz en una habitación cerrada. Durante años imaginé a mi madre sola, frágil, casi borrada del mundo. Pensar que había caminado por aquel palacio, que había sido importante, que alguien la recordaba con respeto, hizo que mis ojos ardieran. Serafín interrumpió. «Qué historia tan conmovedora, pero inútil. Liora Beira desapareció. Su línea perdió todo derecho, y esta joven no ha sido educada para la corte. Esta joven tiene nombre», dijo Kael. Su voz no subió, pero el aire pareció cambiar. Serafín lo miró con una incredulidad fría. «Majestad, está defendiendo a una desconocida que acaba de arruinar su boda». Kael volvió sus ojos hacia mí. «No es una desconocida». Aquellas palabras fueron distintas de las anteriores, más bajas, más personales. Yo sentí que algo invisible se tensaba entre nosotros, algo que no era obligación ni política. Me incomodó y me sostuvo al mismo tiempo. «¿Cómo puede decir eso?», pregunté, casi sin voz. «Usted no me conoce». Kael guardó la carta dentro de su chaqueta. «Conozco tu nombre desde que tenía 17 años. Mi padre me lo dijo una noche antes de morir. Me dijo que, si alguna vez la corona intentaba encadenarme a la casa equivocada, debía esperar a Aurelia Beira. Me dijo que tú traerías la verdad». El mundo pareció inclinarse. Yo, «Sí, no», dije, dando un paso atrás. «Esto no puede ser. Yo no pedí nada de esto. No quiero coronas, ni pactos, ni enemigos en salones llenos de gente mirándome como si fuera culpable de haber nacido». Kael no se acercó más. Respetó mi distancia. Lo sé, ese lo sé me quebró más que cualquier explicación, porque no sonó como la respuesta de un rey, sonó como la respuesta de un hombre que también estaba cansado de ser arrastrado por destinos ajenos. Serafín bajó de la plataforma. Su vestido rozó el mármol como una nube blanca envenenada de orgullo. Se detuvo junto a Kael, pero él no la miró. «Aurelia», dijo ella,
pronunciando mi nombre como si lo ensuciara. No sabes cómo funciona este mundo. Aquí no basta con aparecer con una carta. Una corona se sostiene con preparación, con sangre noble, con alianzas. Yo alcé el rostro. No hablé de sangre. No vine por una corona. Vine porque mi madre me dejó una advertencia. Su mirada se endureció. Tu madre también confundió advertencias con derechos. La reina madre inhaló con fuerza. Cuidado, Serafín. Pero la novia ya había perdido parte de su máscara. No, estoy cansada de esta farsa. Toda mi vida fui preparada para este día. Toda mi casa esperó este momento. Y ahora una muchacha del valle entra con el cabello mojado, los ojos asustados y una carta marchita, y todos pretenden inclinarse ante ella. Yo sentí la herida de sus palabras, pero no bajé la mirada. Tal vez ese fue el primer cambio real dentro de mí. Tal vez no empezó cuando abrí las puertas. Tal vez empezó cuando entendí que no tenía que pedir perdón por estar viva. Kael habló. Nadie se inclinará ante Aurelia por obligación, pero nadie volverá a humillarla en mi presencia. El salón quedó mudo. Serafín lo miró, como si acabara de perder algo que siempre creyó suyo. Entonces, Majestad, preguntó con voz baja, ¿qué soy yo ahora? Kael tardó un instante en responder. Libre de una boda que nunca debió forzarse. La frase fue limpia, no cruel, pero definitiva. Serafín sonrió de nuevo, aunque esta vez sus ojos brillaban de rabia contenida. No sabe lo que acaba de despertar. Kael no respondió, pero yo sentí un frío recorrerme la espalda. La reina madre tomó la carta de manos de Kael y la sostuvo ante los presentes. La ceremonia queda suspendida. Al amanecer, el Consejo de las Tres Casas escuchará el testimonio completo. Hasta entonces, Aurelia Beira permanecerá bajo protección real. Protección real. La expresión se cerró a mi alrededor como una jaula dorada. Yo negué con la cabeza. No, yo quiero volver a mi valle. Kael se volvió hacia mí. Puedes hacerlo después del amanecer, si sigues queriendo. Pero esta noche no sería seguro. Seguro. Miré a Serafín, luego a los Valcor, luego a todos esos rostros que ya no me veían como una intrusa, sino como una amenaza. Mi vida sencilla se alejaba de mí con cada respiración. Kael se inclinó apenas, solo lo suficiente para que su voz llegara a mí y no al salón entero. No te pediré que confíes en la corona, ni siquiera te pediré que confíes en mí. Solo te pido que no huyas antes de saber quién intentó borrar a tu madre. El nombre de mi madre volvió a sostenerme en pie. Cerré los ojos un segundo. Cuando los abrí, asentí. De acuerdo, me quedaré hasta el amanecer. Kael extendió su brazo, no como dueño, sino como escolta. Dudé antes de aceptarlo. Sentí el peso de todas las miradas cuando puse mi mano sobre su manga negra, y en ese contacto breve, inesperado, el salón de las lunas pareció volverse menos frío. Mientras caminábamos hacia una puerta lateral, escuché a Serafín susurrar algo detrás de nosotros. Esto no ha terminado. No miré atrás, pero Kael sí. Y por primera vez desde que lo vi, el rey Alfa pareció no solo un monarca encerrado en deberes antiguos, sino un hombre dispuesto a romperlos todos si era necesario. Esa noche, entrando al corredor privado del palacio, comprendí dos cosas. La primera, mi madre no había desaparecido de la historia, la habían escondido. La segunda, el rey que me había estado esperando, quizá era el único capaz de ayudarme a encontrarla sin perderme a mí misma. El corredor privado del palacio no se parecía en nada al salón de las lunas. Allí no había cientos de ojos, ni música suspendida, ni flores blancas trepando por muros oscuros. Solo existía una larga galería de piedra azulada, iluminada por lámparas de cristal que parecían guardar pequeños amaneceres dentro. El aire era frío, pero no desagradable. Olía a lluvia, a madera antigua y a hojas húmedas. Caminé junto a Kael sin saber qué hacer con mis manos. Había aceptado su brazo solo porque todos nos miraban, pero al salir del salón lo solté de inmediato. Él no pareció ofenderse. De hecho, bajó la mano con una calma que me desconcertó, como si hubiera esperado mi gesto y lo respetara antes de que ocurriera. Gracias, dije, aunque no estaba segura de por qué. Por quedarte. No me quedo por usted. Lo sé, lo dijo sin molestia, y eso me incomodó todavía más. Los hombres poderosos que yo había conocido en los libros siempre exigían obediencia, gratitud o temor. Kael no parecía exigir nada. Esa serenidad suya era casi más difícil de enfrentar que una orden. Lo hago por mi madre, añadí. Él asintió. Es una buena razón. Seguimos caminando. Al fondo, dos guardias feéricos abrieron unas puertas estrechas que daban a una sala circular. No era una habitación de encierro, aunque al principio mi corazón se apretó al verla. Tenía ventanales altos, cortinas de color plata, estanterías con libros antiguos y un balcón que miraba hacia los jardines nocturnos del palacio. Más allá se extendía Nareth, el reino de torres negras, puentes brillantes y árboles tan altos que sus copas se perdían entre las nubes. Una chimenea encendida ofrecía luz tibia. Una mesa estaba preparada con pan, frutas, té
y una jarra de agua clara. Kael se detuvo en la entrada. Puedes descansar aquí. Nadie entrará sin tu permiso. Miré la habitación, luego lo miré a él. ¿Y si quiero salir? Entonces sales, pero acompañada. Eso no suena a libertad, no esta noche. La respuesta me molestó porque fue honesta. Prefería una mentira amable a esa verdad firme. Crucé los brazos sobre el pecho. Me dijo que no estaba sola, no que estaba vigilada. Kael bajó la mirada un instante, como si midiera sus palabras con cuidado. No quiero vigilarte, Aurelia. Quiero evitar que quienes temen lo que sabes lleguen a ti antes del amanecer. Yo solté una risa breve, sin alegría. Pero yo no sé nada. Tienes la carta. Eso ya es suficiente para ellos. Ellos. La palabra quedó suspendida entre nosotros. ¿Los Valcor? Pregunté. Kael no respondió enseguida. Entró en la sala, pero se mantuvo cerca de la puerta, sin invadir demasiado el espacio. Ese detalle me llamó la atención. Parecía acostumbrado a controlar salones enteros, pero conmigo medía cada paso. La casa Valcor es poderosa, dijo al fin. Durante años ha acumulado favores, juramentos y deudas. Serafín fue criada para sentarse a mi lado no porque me amara, sino porque su familia necesitaba llegar al centro del trono, y usted aceptó. La frase salió más dura de lo que pretendía. Kael me miró sin defenderse. Sí, no esperaba esa respuesta. Yo habría esperado excusas, explicaciones largas, quizá una frase sobre deberes reales, pero aquel sí, tan simple, me dejó sin apoyo para mi enojo. ¿Por qué?, pregunté. Porque creí que no había otra salida. Se acercó a la ventana y observó los jardines. La luz de la chimenea delineaba su perfil serio. Mi padre murió dejando el reino dividido. Las casas desconfiaban entre sí. Los caminos élficos empezaron a cerrarse. Las hadas del norte retiraron sus acuerdos, y los feéricos de la frontera exigían fuerza. Yo era joven, Aurelia, demasiado joven para comprender que una corona no se salva entregándola al miedo. Había algo en su voz que me impidió responder con frialdad. ¿Y mi madre?, dije. ¿Dónde estaba ella en todo eso? Kael cerró los ojos un segundo. Liora era la pieza que mantenía el pacto vivo, no por poder, sino por confianza. Los 3 pueblos la escuchaban. Mi padre la respetaba más que a todos sus consejeros juntos. Mi garganta se cerró. Entonces, ¿por qué desapareció? Antes de que Kael pudiera responder, una voz llegó desde la puerta. Porque alguien decidió que una mujer respetada por todos era más peligrosa que un ejército. Me giré de golpe. La reina madre estaba en la entrada. No venía sola. A su lado caminaba una hada anciana, pequeña, de piel morena y alas pálidas como hojas secas. Llevaba un bastón de madera clara, no como arma, sino como apoyo. Sus ojos eran dorados y muy vivos. Me observó con una ternura tan repentina que casi me hizo llorar. Aurelia, dijo la reina madre. Ella es Maera, antigua cuidadora de los archivos del pacto. Conoció a tu madre. La anciana sonrió con tristeza. La conocí cuando todavía se escapaba de las reuniones para leer junto a las fuentes. Mi corazón se rompió un poco. Leer junto a las fuentes. Esa imagen. Era demasiado parecida a mí. Durante toda mi vida, creí que mis costumbres eran pequeñas manías mías, pero quizá eran migas de un camino heredado. Maera dio un paso hacia mí. Tienes sus ojos cuando intentas no llorar. No pude evitarlo. Bajé la mirada. No sé qué quieren de mí, confesé. Todos hablan de mi madre como si hubiera sido importante, pero yo apenas tengo recuerdos de ella. Me dejaron crecer sin respuestas, y ahora entro en una boda. El rey dice que me esperaba. La novia me odia. La corte me mira como una amenaza, y ustedes esperan que yo entienda algo. La reina madre guardó silencio. Kael también. Fue Maera quien respondió. No esperamos que entiendas esta noche. Solo necesitamos que escuches. Me señaló una silla junto a la chimenea. Me senté porque mis piernas empezaban a flaquear. La capa húmeda pesaba sobre mis hombros. Maera se acercó con movimientos lentos y dejó sobre la mesa una pequeña caja de madera tallada. No era lujosa, no tenía joyas ni metales brillantes, solo un dibujo de lirios azules grabado en la tapa. La reconocí sin haberla visto nunca. Esa caja pertenecía a mi madre. ¿Cómo llegó aquí?, pregunté. Maera acarició la tapa con los dedos. Liora me la entregó la última noche que estuvo en Náreth. Me dijo que, si su hija regresaba alguna vez, debía abrirla delante de ella. Mi pecho se tensó. Su hija, yo, Kael. Permanecía de pie, distante, pero vi cómo su mandíbula se endureció. No era indiferencia, era contención. Maera abrió la caja. Dentro había un pañuelo bordado, una cinta azul, un pequeño retrato y varias hojas dobladas. El retrato me quitó el aire. Era mi madre, no como la recordaba en sombras, inclinada sobre mi cama, cantándome algo que ya no podía reconstruir. Allí estaba joven, de pie junto a una fuente, con el cabello rubio oscuro recogido a medias y una sonrisa tranquila. Sus ojos azules miraban al pintor con una mezcla de dulzura y firmeza. A su lado había un hombre. No era mi padre,
o al menos no el hombre que mi tía me había descrito como mi padre. Era el antiguo rey, el padre de Kael. Me levanté tan rápido que la silla se movió hacia atrás. ¿Qué significa esto? Kael dio un paso, pero se detuvo al ver mi expresión. Aurelia, escúchame. No. ¿Qué significa esto? La reina madre cerró los ojos con dolor. No lo que temes. Yo miré el retrato otra vez. Mi mente intentaba unir piezas que no encajaban. Mi madre junto al rey anterior, el pacto, la carta, Kael esperándome, la casa Valcor queriendo borrarla. Maera tomó una de las hojas. Tu madre no fue amante del rey, si eso es lo que imaginas. Fue su consejera más leal, y también la prometida de otro hombre, un elfo de la casa Lirio Azul, llamado Erind Beira, tu padre. Sentí que el aire volvía poco a poco. Entonces, ¿por qué está con el rey? Porque esa pintura fue hecha el día en que el antiguo rey la nombró guardiana del pacto. Maera me entregó el retrato. Tus padres se amaban. Eso debes saberlo antes de escuchar cualquier otra cosa. Erind Beira murió defendiendo el honor de tu madre cuando la casa Valcor comenzó a difamarla. No hubo batalla pública, no hubo castigo digno, solo intrigas de corte y decisiones tomadas en Minas Ithil. Habitaciones cerradas. Apreté el retrato contra mi pecho. No quería que la historia se volviera oscura, pero ya lo era, no por violencia, sino por traición, por mentiras, por años robados. ¿Serafín sabía esto?, pregunté. Kael respondió, quizá no todo, pero sabe más de lo que admitió. La reina madre se sentó frente a mí. Cuando Liora descubrió que los Valcor habían manipulado documentos del pacto para ocupar su lugar, intentó enfrentarlos ante el consejo. Pero entonces tú eras una niña pequeña. La amenazaron con destruir tu futuro socialmente, con convertirte en símbolo de vergüenza, con hacer que ninguna casa te recibiera jamás. Tu madre eligió irse para protegerte. Mis ojos se llenaron de lágrimas, y me dejó. No por falta de amor, dijo Maera con firmeza, por exceso de miedo. Esa frase me dolió más de lo que esperaba. Miré a Kael. Usted sabía que yo existía. Sí, ¿por qué no fue a buscarme? Su rostro cambió. Allí vi culpa, no culpa fingida, culpa antigua, porque cuando supe tu nombre, también me dijeron que buscarte pondría a los Valcor sobre tu rastro. Mi padre murió antes de explicarme todo. Durante años solo tuve fragmentos. Cuando los Valcor presionaron para la boda, entendí que algo se cerraba a mi alrededor. Hice anunciar la ceremonia porque sabía que, si la carta aún existía, llegaría a ti. Lo miré, herida y confundida. Entonces me usó. Kael no apartó la mirada. Sí, la palabra fue como una piedra cayendo en agua quieta. La reina madre abrió la boca, pero Kael levantó una mano. No voy a mentirle. La esperé porque necesitaba la verdad, pero no sabía quién eras, Aurelia. No hasta que entraste por esas puertas. ¿Y ahora qué cree que soy? Él respiró despacio. Alguien a quien le debo una disculpa antes que cualquier explicación. La rabia que esperaba sentir no llegó completa. Quizá porque había verdad en su voz. Quizá porque era demasiado agotador odiar a todos en una sola noche. O quizá porque, pese a todo, yo también había sentido algo cuando él me miró en el salón. Algo que no quería nombrar. Maera tomó la última hoja de la caja. ¿Hay algo más? No, susurré. No sé si puedo. Debes, dijo con suavidad. Esta parte viene de tu madre. Me entregó la hoja. Reconocí la misma letra de la carta. La tinta. Estaba desvanecida, pero se leía con claridad suficiente. Hija mía, si alguna vez estás en Nareth y escuchas que te llaman guardiana, no dejes que ese título te robe el corazón. No naciste para obedecer un trono ni para ser entregada a un rey. Naciste libre. Si decides ayudarles, que sea por elección. Si decides marcharte, que nadie te llame cobarde. Y si algún día conoces a Kael Arvand, recuerda esto. Él también será prisionero de una corona que no eligió. Míralo primero como hombre, no como rey. Mis dedos temblaron. Leí la última frase 2 veces. Míralo primero como hombre, no como rey. Alcé la vista hacia Kael. Él parecía tan sorprendido como yo. La reina madre bajó la cabeza. Liora siempre veía más lejos que nosotros. Yo guardé silencio. Algo en mi interior se movía. No como destino impuesto, sino como una puerta abriéndose muy despacio. No confiaba en la corte. No confiaba en los Valcor. No sabía si podía confiar en Kael, pero mi madre me había hablado desde el pasado, y su voz no me empujaba hacia una jaula. Me devolvía una elección. Eso lo cambiaba todo. Doblé la carta con cuidado. Mañana escucharé al consejo, dije, pero no prometo obedecerlo. Kael me miró. No quiero tu obediencia. Entonces, ¿qué quiere? Por primera vez, su expresión firme se quebró apenas. Que no te vayas odiando este lugar antes de conocer la verdad completa. No supe qué responder. Afuera, en los jardines, una luz azul recorrió los árboles como si el reino hubiera despertado con mi nombre. Maera miró hacia la ventana y susurró. El pacto la ha reconocido. Yo sentí un escalofrío, pero no de miedo. Algo antiguo, hermoso y triste parecía respirar bajo el palacio, y mientras sostenía el retrato de mi madre contra el pecho, entendí que mi llegada a Nareth no había detenido solamente una boda,
Había abierto una herida que todos fingían cerrada, y de algún modo, Kael y yo estábamos parados justo en el borde. Dormir en el palacio de Nared fue imposible. Me dejaron sola en aquella sala circular cuando la noche ya estaba avanzada. Maera se retiró primero, apoyándose en su bastón, y prometiendo volver antes del amanecer. La reina madre me ofreció una inclinación suave, no como quien se despide de una invitada, sino como quien reconoce una deuda antigua que todavía no sabe cómo pagar. Kael fue el último en marcharse. Se quedó en la puerta, con una mano sobre el marco oscuro, mirándome con esa calma que ya empezaba a confundirme. No era frialdad, tampoco era cercanía. Era como si todo en él estuviera contenido por una disciplina aprendida a la fuerza. «Si necesitas algo», dijo, «hay 2 guardias fuera». Lo miré desde junto a la chimenea, con la carta de mi madre doblada sobre mi regazo. «Necesito respuestas, no guardias». «Lo sé, siempre lo sabe, Majestad». Mi tono salió más duro de lo que esperaba. Él lo recibió sin orgullo herido. «Kael», dijo. Fruncí el ceño. «¿Qué? Prefiero que me llames Kael cuando no estemos ante la corte». No respondí enseguida. Había algo peligroso en pronunciar su nombre sin título. Lo volvía más real, más cercano, más humano. Y yo no estaba lista para sentir lo humano cuando acababa de descubrir que, de alguna forma, había sido parte del plan que me llevó hasta allí. «Buenas noches, Kael», dije al fin. Sus ojos se suavizaron apenas. «Buenas noches, Aurelia». Cuando la puerta se cerró, me quedé mirando el lugar por el que se había ido. El silencio que dejó no era vacío, era una presencia extraña, como si sus palabras siguieran respirando en la habitación. Me acerqué al balcón. Nared se extendía bajo la noche como un sueño hecho de sombras hermosas. Las torres del palacio se elevaban entre árboles inmensos, y los caminos de plata brillaban suavemente entre jardines de flores cerradas. A lo lejos, las alas de algunas hadas guardianas trazaban movimientos lentos bajo las lunas gemelas. Más allá, en la zona élfica, los puentes colgantes parecían hilos tendidos entre ramas gigantes. Era un reino que parecía creado para ser admirado, y aún así, yo sentía debajo de su belleza una tensión escondida, como si cada flor guardara un secreto, como si cada ventana estuviera escuchando. Me envolví en una manta y abrí otra vez la caja de mi madre. Toqué la cinta azul, el pañuelo, las hojas dobladas. El retrato la mostraba con una paz que yo no sentía. Pasé el dedo sobre su rostro, imaginando su voz, su risa, sus pasos por aquellos mismos corredores. «¿Por qué no me contaste nada?», susurré. Nadie respondió, pero una ráfaga suave movió las cortinas, y, por un segundo quise creer que mi madre no estaba tan lejos. Cuando el amanecer llegó, no fue dorado, fue azul. La luz entró por los ventanales con un tono frío y claro, bañando la habitación como si el cielo hubiera decidido entrar en silencio. Apenas había logrado cerrar los ojos unos minutos cuando llamaron a la puerta. «Adelante», dije, incorporándome. Maera entró con una bandeja de té y una expresión demasiado despierta para su edad. «¿No has dormido?» «No mucho». Ella dejó la bandeja sobre la mesa. Las verdades antiguas rara vez dejan dormir la primera noche. Me senté frente a ella mientras servía el té. Olía a manzana y flores del bosque. «Hoy hablará el consejo», dije. «Sí. ¿Y qué esperan que haga?» Maera me miró con atención. «Que escuches, que preguntes, que no permitas que decidan por ti». Me sorprendió. Pensé que todos querían convencerme, todos querrán convencerte. Por eso debes recordar quién eres antes de entrar allí. Solté una risa débil. No estoy segura de saber quién soy. Eso también es una respuesta honesta. Bebí un sorbo de té. El calor me ayudó a pensar con más claridad. Maera, ¿qué es exactamente una guardiana del pacto? La anciana hada apoyó sus manos sobre el bastón. No es una reina. No es una esposa prometida, no es una figura decorativa. La guardiana escucha a las 3 casas y protege el equilibrio entre ellas. Tiene voz ante el consejo, derecho a revisar juramentos antiguos y autoridad para impedir alianzas que pongan al reino en peligro. Mi mente volvió al Salón de las Lunas. Por eso la boda debía detenerse. Sí, si Kael se unía a Serafín bajo el juramento real, la casa Valcor habría obtenido una influencia casi imposible de deshacer. La corona quedaría rodeada por una sola familia. ¿Pero por qué yo? Mi madre murió, mi padre también. Yo crecí fuera de todo esto. Maera suspiró. Precisamente por eso. No fuiste educada para ambicionar el poder, y esa es la primera virtud de alguien que debe vigilarlo. No supe qué hacer con esa frase. Antes de que pudiera responder, llamaron de nuevo. Esta vez fue Kael quien entró. Vestía de negro, como la noche anterior,
pero sin los adornos de boda. Parecía menos un novio real y más un rey preparado para una tormenta política. Sus ojos encontraron los míos de inmediato. El consejo se reunirá en breve. Me levanté, sosteniendo la carta de mi madre. Estoy lista. No lo estaba, pero necesitaba decirlo. Kyle me observó con algo parecido a admiración discreta. Si en algún momento quieres detener la sesión, lo harás. Nadie debe obligarte a hablar más de lo que decidas. Maera sonrió apenas. Bien dicho. Yo miré a Kyle. ¿Y usted qué hará si el consejo decide que yo soy un problema? Él respondió sin dudar. Recordarles que los problemas no suelen entrar por la puerta con una carta de una mujer inocente. Los problemas suelen estar sentados en las primeras filas, vestidos de respeto. Maera soltó una risita suave. Por primera vez desde mi llegada, casi sonreí. Caminamos los tres hacia la sala del consejo. Esta vez no tomé el brazo de Kyle. Él tampoco lo ofreció, y agradecí que entendiera la diferencia entre protegerme y exhibirme. Avanzó a mi lado, no delante de mí. Ese detalle hizo que algunos guardias nos miraran con sorpresa. El pasillo hacia el consejo era más estrecho que los corredores principales, pero sus paredes estaban llenas de relieves antiguos. Figuras de feéricos, hadas y elfos aparecían entrelazadas alrededor de un árbol enorme. No había coronas en el centro del dibujo, solo raíces. Me detuve a mirarlo. Es hermoso, dije. Kyle también se detuvo. Mi padre decía que un reino no se sostiene por quien se sienta arriba, sino por lo que permanece unido abajo. ¿Y usted cree eso? Lo estoy aprendiendo. Su respuesta fue tan sincera que no pude atacarla. Seguimos caminando. La sala del consejo era circular, pero más austera que el salón de las lunas. Había 3 secciones de asientos, una para los feéricos, una para los elfos y una para las hadas. En el centro, una mesa de piedra clara aguardaba bajo una abertura en el techo por donde entraba la luz azul del amanecer. Serafín ya estaba allí. No vestía de novia. Llevaba un traje verde oscuro, elegante y severo. Su cabello estaba recogido con precisión y su rostro había recuperado la serenidad peligrosa de la noche anterior. A su lado estaba su padre, Lord Baelor Valcor, un elfo alto de rostro fino y mirada calculadora. Cuando entré, todos se volvieron. Esta vez no bajé los ojos. Serafín me observó con una sonrisa. Pequeña, descansaste bien en las habitaciones reales, Aurelia. No me quejé del alojamiento, respondí. Algunos consejeros ocultaron sonrisas. No sabía de dónde había salido esa frase, pero me dio una pequeña fuerza. Kyle ocupó su asiento, aunque no en un trono. En aquella sala, el reino estaba por encima del consejo. Estaba dentro de él. Ese detalle me sorprendió. La reina madre presidía la sesión junto a Maera. Se abrió la audiencia para escuchar la reclamación de Aurelia Veira de Lirio Azul, anunció la reina madre. Lord Baelor se puso de pie antes de que nadie más hablara. Con respeto a la corona, esto no es una reclamación. Es una interrupción emocional sostenida por documentos cuya validez no ha sido demostrada. La joven puede ser descendiente de Liora Veira, pero eso no le otorga preparación ni derecho automático sobre ningún pacto. Su voz era suave, educada y letal. Me obligué a respirar. La reina madre miró a Maera. Los documentos fueron guardados por los archivos del pacto. Baelor sonrió. Archivos custodiados por una amiga personal de Liora. Debemos admitir, Alteza, que la nostalgia no es una prueba. Maera no se alteró. La nostalgia no. Los sellos sí. Sacó la carta y la colocó sobre la mesa. Uno de los consejeros élficos la examinó. Luego otro hada de alas doradas revisó el sello. El silencio se volvió pesado. Finalmente, la consejera hada levantó la vista. El sello es auténtico. Un murmullo recorrió la sala. Serafín no se movió. Baelor tampoco. Entonces él dijo: un sello auténtico en una carta antigua demuestra que alguien escribió una carta. No demuestra que Aurelia sea apta para interferir en una unión necesaria para el reino. Kyle se inclinó hacia adelante. La unión fue suspendida por orden mía. Baelor inclinó la cabeza. Por supuesto, Majestad, pero la emoción de una noche puede nublar incluso a los reyes más nobles. La tensión se afiló. Yo miré a Kyle. Esperé que respondiera con furia, pero no lo hizo. Su control era impresionante. Entonces hablen de aptitud, dijo él, pero no finjan que esto se trata solo de una carta. Serafín se levantó. Se trata de estabilidad, nada más. Su mirada se clavó en mí. Aurelia no conoce nuestras leyes, no conoce nuestras familias, no conoce los acuerdos de frontera, los caminos élficos, las necesidades de las hadas, ni las cargas de la corona. Es hermosa, sí, y su aparición resulta dramática, pero un reino no puede girar alrededor de una muchacha perdida buscando a su madre. Sus palabras dolieron porque una parte de mí temía que fueran ciertas. Yo no conocía ese mundo, no conocía sus leyes, no sabía cómo proteger un pacto.
pero entonces recordé la carta de mi madre. Naciste libre. Me puse de pie. La sala quedó en silencio. Serafín alzó una ceja. No vine aquí a reemplazarla, dije. Mi voz tembló al principio, pero seguí. No vine a sentarme en ningún lugar que usted crea suyo. Tampoco vine a robar una corona, ni a pedir que me aplaudan por cargar un apellido que hasta ayer apenas entendía. Miré a los consejeros, uno por uno. Vine porque mi madre me dejó una advertencia, y porque, si es cierto que alguien la silenció para cambiar el equilibrio de este reino, entonces no es mi falta de preparación lo que debería preocuparles. Es la facilidad con la que todos ustedes aceptaron olvidar a una mujer que alguna vez consideraron indispensable. El silencio se volvió más profundo. Sentí mis manos frías, pero no me senté. Serafín me miraba con los labios tensos. Continué. No conozco sus leyes. Las aprenderé si decido quedarme. No conozco sus familias. Las escucharé si son honestas. No conozco la corona, y quizá eso sea bueno, porque no he pasado la vida deseándola. Kael me miraba sin apartar los ojos, no con posesión, con respeto, y ese respeto me dio más fuerza que cualquier promesa romántica. Lord Baelor sonrió lentamente. Palabras bonitas, pero las palabras no sostienen reinos. No, respondí. Las mentiras tampoco. Por primera vez, vi su sonrisa desaparecer. Maera apoyó una hoja nueva sobre la mesa. Hay un modo de resolver la cuestión de derecho, dijo. El antiguo pacto prevé que, ante dudas sobre la guardiana legítima, se realice una audiencia de memoria. Me puse rígida. ¿Qué es eso? La reina madre respondió. No es una prueba de fuerza ni de obediencia, es una revisión pública de los hechos conservados en los archivos del pacto. Se leen los registros, se confrontan testimonios y se determina quién mintió. Eso sonaba justo, demasiado justo para que los Valcor lo aceptaran. Serafín habló con rapidez. Eso tomaría días. 3, dijo Maera. Baelor negó con la cabeza. El reino no puede detenerse por 3 días debido a una muchacha. Kael se levantó. El reino ya se detuvo durante años por una mentira. Puede conceder 3 días a la verdad. Nadie respondió. Yo sentí algo cálido expandirse en mi pecho, y me molestó que viniera de él. No quería necesitar su defensa, pero no podía negar que sus palabras me sostuvieron. La reina madre alzó la mano. Queda aprobado. Durante 3 días se abrirán los archivos. La boda permanece suspendida. Aurelia Beira será reconocida como parte interesada hasta que la audiencia concluya. Serafín cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, ya no parecía una novia humillada, parecía una heredera dispuesta a no perder. Al terminar la sesión, todos comenzaron a levantarse. Yo salí antes de que la sala se llenara de murmullos. Necesitaba aire. Llegué a un patio interior donde los árboles crecían dentro del palacio, sus ramas cubiertas de flores azul oscuro. Allí el silencio era más amable. Kael me siguió, pero se detuvo a cierta distancia. Lo hiciste bien, dijo. No lo hice por ti. Ya lo sé. Me giré hacia él. Deja de decir que lo sabes todo. No lo sé todo, Aurelia. Su voz bajó. Si supiera todo, habría encontrado la manera de evitarte esta noche. Mi enojo perdió fuerza. Miré las flores del patio. Serafín tiene razón en algo. Kael se acercó apenas. ¿En qué? No conozco este mundo. Entonces, conocerlo no tiene por qué significar rendirte a él. Lo miré. Usted habla como si fuera sencillo. No lo es. Por primera vez, una sombra de cansancio cruzó su rostro. Yo llevo años dentro de este mundo, y todavía hay días en que me parece una habitación sin puertas. La confesión me tomó desprevenida. El rey Alfa, atrapado en una habitación sin puertas. No parecía una frase de cuento, parecía una verdad. Entonces, ¿por qué no la rompe? Kael me sostuvo la mirada. Tal vez necesitaba que alguien entrara interrumpiendo una boda para recordarme que las puertas sí pueden abrirse. No supe qué decir. Mi corazón se movió de una forma inquieta, suave, peligrosa. No era amor, todavía no. Era algo más frágil, una curiosidad luminosa naciendo en medio del miedo. Antes de Minanenses, que pudiera responder, Maera apareció en la entrada del patio. Aurelia, hay algo que debes ver. Su rostro estaba serio. ¿Qué ocurre?, preguntó Kael. Maera miró primero al rey y luego a mí. Han abierto el primer archivo de Liora. Sentí que el nombre de mi madre volvía a cambiar el aire. Y dentro, añadió Maera, hay una página que alguien intentó retirar hace muchos años. Mi pulso se aceleró. ¿Qué dice? Maera apretó los labios. Dice que Liora no huyó sola de Naret. La miré sin comprender. La anciana continuó, con voz baja. Alguien de la casa Valcor la acompañó la noche en que desapareció. Las flores azules del patio se estremecieron con el viento.
Kael giró hacia la sala del consejo. Yo solo pude quedarme inmóvil, sintiendo que el pasado no estaba enterrado bajo polvo y papeles. Estaba vivo y acababa de señalar directamente a Serafín. El archivo de mi madre estaba guardado en una sala sin ventanas. No parecía un lugar destinado a conservar recuerdos, sino secretos. Las paredes eran de piedra gris, completamente lisas, y las lámparas de cristal ardían con una luz blanca que no producía sombras. Al centro había una mesa larga, cubierta de carpetas, pergaminos, cartas selladas y libros de registro con tapas de cuero azul. Yo entré detrás de Maera con el corazón golpeándome las costillas. Kael iba a mi lado. No hablaba, pero su presencia tenía un peso extraño. No era el peso de la corona, ni el del rey Alfa que había detenido una boda ante toda la corte. Era otro, el de alguien que también temía encontrar una verdad capaz de cambiarle la vida. La reina madre ya estaba allí, de pie frente a la mesa. Su rostro estaba más pálido que antes. Lord Baylor y Serafín también habían sido llamados. Él conservaba su elegancia intacta, pero sus ojos vigilaban cada papel. Serafín, en cambio, parecía tranquila de una forma casi perfecta, demasiado tranquila. Maera señaló una hoja colocada en el centro. Este registro fue escrito la última noche en que Liora Beira estuvo en Naret. Me acerqué. La tinta estaba envejecida, pero aún podía leerse. Había nombres, horarios, sellos de salida del palacio, anotaciones de guardias. Mis ojos buscaron el nombre de mi madre con una ansiedad que me avergonzó. Cuando lo encontré, sentí un nudo en la garganta. Liora Beira salió del ala este después de la segunda luna, acompañada por Dama Évarys Valcor. El apellido pareció llenar la sala. Valcor. Miré a Serafín. ¿Quién era Évarys?, pregunté. Mi tía, respondió ella sin titubear. Murió hace años. Su voz no tenía emoción, ni tristeza, ni sorpresa, nada. Maera apoyó ambas manos sobre la mesa. Évarys Valcor declaró durante décadas que Liora había abandonado el palacio sola, consumida por la vergüenza de haber perdido el favor del consejo. La reina madre cerró los ojos, y nosotros creímos esa versión, porque Évarys era la última persona que dijo haberla visto. Sentí que el aire se volvía más pesado. Mi madre no huyó avergonzada, dije. No, respondió Maera. Al menos no según este registro. Lord Baelor soltó un suspiro elegante. Un registro de salida no prueba una conspiración. Mi hermana pudo haber acompañado a Liora, por cortesía. Kael lo miró. Entonces, ¿por qué esa línea fue arrancada del libro principal? Baelor tardó apenas un segundo en responder, pero lo vi. Vi ese mínimo retraso. Los libros antiguos sufren daños, Majestad. Maera sacó otro documento. Este no fue dañado por el tiempo. Fue retirado, doblado y escondido dentro de una cubierta falsa. La sala quedó en silencio. Serafín inclinó la cabeza. ¿Y quién lo escondió? Maera la miró fijamente. Alguien. Que no quiso destruirlo. Esa respuesta me estremeció. Había algo doloroso en esa idea. Alguien había ocultado la verdad, sí, pero no la había eliminado. Tal vez por culpa, tal vez por miedo, tal vez porque una parte de esa persona esperaba que algún día alguien la encontrara. La reina madre tomó asiento lentamente. Évarys, murmuró. ¿Qué hiciste? Por primera vez, Serafín mostró una grieta en su máscara. No conviertan a una mujer muerta en culpable porque les conviene. No se trata de conveniencia, dije. Ella giró hacia mí. No, claro. Para ti se trata de una historia conmovedora en la que eres la hija perdida y todos deben mirarte con ternura. Sus palabras me rozaron, pero ya no entraron tan hondo como antes. Para mí se trata de mi madre, respondí, y de saber por qué crecí sin ella. Serafín dio un paso hacia la mesa. Mi familia también perdió cosas por culpa de Liora Beira. Kael endureció la mirada. Cuidado, pero yo levanté la mano, no para detenerlo como rey, sino para pedirle que me dejara escuchar. ¿Qué perdió tu familia?, pregunté. Serafín me observó con una mezcla de desprecio y algo más oscuro, dolor, quizá, o resentimiento heredado. Mi tía Évarys era la candidata original para guardiana del pacto. Fue educada para eso, preparada durante años. Y entonces apareció Liora, una joven del linaje Beira, querida por todos, dulce ante el consejo, brillante ante los archivos, y de pronto Évarys ya no era suficiente. Maera respondió con calma. Évarys no fue rechazada por falta de linaje, fue rechazada porque quería convertir el pacto en una herramienta de influencia. Mentira, dijo Serafín. No gritó. Eso la hizo sonar aún más peligrosa. Mi tía fue humillada. Mi padre tuvo que ver cómo la casa Valcor era apartada mientras todos adoraban a Liora. Yo escuchaba, con el pecho apretado. No podía odiarla por amar a su familia. Eso era lo más difícil. Serafín no sonaba como una villana de cuento. Sonaba como alguien criada desde niña con una herida ajena, alimentada hasta convertirla en identidad, y aún así, esa herida había servido para aplastar la vida de mi madre. Kael se acercó a la mesa. Serafín,
Si tu familia fue herida, pudo buscar justicia, no borrar a una mujer inocente. Ella lo miró con una tristeza fría. La justicia siempre suena más bella cuando la pronuncia quien nació con corona. Kael quedó callado. Esa frase tocó algo cierto. Yo lo vi en su rostro, pero Maera no dejó que la sala se perdiera en acusaciones. Hay más. Sacó una cinta azul, parecida a la que estaba en la caja de mi madre, pero más oscura. Esta cinta fue hallada con el registro. Pertenece a los mensajeros de la casa Valcor. Ataban con ella los documentos privados. Baelor sonrió con cansancio. Otra vez símbolos, cintas, papeles, nostalgia. No hay prueba de daño real. Entonces la reina madre habló. Sí la hay. Todos la miramos. Su voz tembló apenas. La noche en que Liora desapareció, mi esposo recibió una última nota. Nunca me la mostró completa. Solo me dijo que Liora había elegido irse para salvar a su hija. Yo estaba furiosa. Pensé que había abandonado el pacto. Pensé que nos había dejado a todos. Su mirada encontró la mía, y por eso no la busqué con la fuerza que debí. Aquella confesión me golpeó de una manera inesperada. Parte de mí quería culparla, decirle que su arrepentimiento llegaba tarde, que mi infancia no podía devolverse, que mi madre había vivido lejos de quienes decían respetarla, pero su dolor era real, y yo estaba demasiado cansada para convertir el dolor en crueldad. ¿Qué decía la nota?, pregunté. La reina madre respiró hondo. Decía: no puedo quedarme donde mi hija será usada como llave para un trono. Me marcho con quien aún tiene suficiente culpa para ayudarme. La sala quedó helada. Con quien aún tiene suficiente culpa. Maera bajó la voz. Évaris. Lord Baelor golpeó la mesa con la palma abierta, pero no con violencia suficiente para asustar. Más bien como un hombre que perdía el control de su propia historia. Basta. No permitiré que arrastren el nombre de mi hermana para justificar la presencia de esta joven. Esta joven, dijo Kael, tiene más derecho a estar aquí que muchos que llevan años sentados en esta sala. Su voz fue tranquila, pero definitiva. Baelor lo miró con dureza. Majestad, está confundiendo compasión con gobierno. No, respondió Kael. Durante años confundí gobierno con resignación. Ya no. Mi corazón se movió de nuevo. No quise mirarlo, pero lo hice. Nuestros ojos se encontraron sobre la mesa, llena de pruebas, secretos y heridas antiguas. En ese instante, él no parecía estar defendiéndome para salvar el trono. Parecía defender una versión de sí mismo que había estado encerrada demasiado tiempo. Serafín notó aquel intercambio. Su rostro cambió. Ahí está la verdad, dijo en voz baja. Todos la miraron. Ella sonrió, pero esta vez había amargura. No se trata del pacto, ni de Liora, ni de justicia. Se trata de ella. Kael no respondió, y su silencio fue peligroso. Serafín dio un paso hacia él. Anoche ibas a casarte conmigo por deber. Hoy la miras como si hubiera traído el amanecer en las manos. Sentí que mi rostro ardía. Kael, dije sin pensar. Él no apartó la vista de Serafín. No uses eso contra ella. ¿Contra ella?, repitió Serafín, casi riendo. Siempre ella. Llegó hace unas horas, y ya debo cuidar sus sentimientos, su historia, su libertad. ¡Qué conmovedor! Me obligué a intervenir. Serafín, yo no pedí que esto pasara. No, dijo ella. Eso es lo peor. No lo pediste. Simplemente entraste, y todo lo que me prometieron empezó a deshacerse. Por primera vez, la vi no como rival, sino como una prisionera de otra jaula. Una jaula distinta a la mía, más dorada, más educada, pero jaula al fin. La habían criado para una boda, para un trono, para una victoria familiar que quizá nunca fue realmente suya, y aún así, no podía permitir que su dolor justificara mi silencio. Yo también perdí cosas por promesas que otros hicieron antes de que yo pudiera hablar, dije. Serafín parpadeó. Me acerqué a la mesa. Quizá tú fuiste educada para creer que mi madre robó algo. Yo fui educada para no saber que mi madre había sido robada de la historia. Ninguna de las dos eligió el origen de esta mentira, pero ahora sí podemos elegir qué hacemos con ella. La sala se quedó quieta. Serafín me miró como si no supiera qué hacer con una respuesta que no era insulto ni súplica. Durante un instante, creí que algo en ella podía cambiar. Entonces Lord Baelor habló. Qué noble, qué conveniente. Pero esta audiencia no termina hoy. Faltan archivos, testigos y leyes que revisar. Hasta entonces, la Casa Valcor no aceptará ninguna acusación. Maera asintió. Así será. La reunión terminó con más tensión que respuestas. Cuando salimos de Nepón, la sala, yo sentía el cuerpo agotado, como si hubiera caminado durante días. Maera se quedó con la reina madre para ordenar los documentos. Baelor se marchó con Serafín por otro corredor, rodeados de consejeros élficos. Kael y yo quedamos solos en una galería abierta hacia los jardines. No completamente solos. Había guardias a distancia.
pero por primera vez desde que llegué, el mundo pareció darnos un pequeño respiro. No debiste defenderme de esa manera, dije. Kyle miró hacia los árboles. ¿De qué manera? Como si yo fuera más importante que el consejo. Él guardó silencio. Ese silencio me hizo girar hacia él. Kyle. Entonces me miró. Aurelia, cuando entraste anoche yo pensé que traías una respuesta, una pieza perdida, un documento vivo. Eso sonó terrible, lo sé, al menos lo admite. Pero después te escuché hablar. Te vi enfrentarte a una sala que quería reducirte a apellido, a prueba, a amenaza. Y entendí que lo que llegó por esas puertas no fue una pieza para mi tablero. Su voz bajó. Fue una persona. No supe qué hacer con la emoción que me subió al pecho. ¿Y eso cambia algo? Pregunté. Cambia todo. El viento movió mi cabello. Un mechón rubio cruzó mi rostro. Y antes de que pudiera apartarlo, Kyle levantó la mano. Se detuvo a medio camino, pidiendo permiso sin decirlo. Yo debería haber retrocedido. No lo hice. Él apartó el mechón, con una delicadeza que me desarmó. Sus dedos apenas rozaron mi sien, pero sentí el contacto como si toda la noche hubiera quedado suspendida en ese gesto. No había nada indebido en ello, nada oscuro, nada que pudiera avergonzarme, solo una ternura inesperada en medio de un reino lleno de secretos. Gracias, dije en voz baja, por defenderte. No, por no tocarme como si tuvieras derecho. Sus ojos se suavizaron. Nunca lo tendría. Me quedé mirándolo. Durante un instante, la corona desapareció, la corte desapareció, la boda interrumpida, Serafín, los archivos, las mentiras, todo quedó lejos. Solo estaba Kyle, un hombre cansado, un hombre que tal vez también quería ser elegido sin cadenas. Pero el momento se rompió cuando un joven guardia apareció al final de la galería. Majestad, dijo con urgencia contenida. Dama Maera solicita su presencia. Han encontrado otro documento. Kyle se apartó de mí de inmediato. El guardia miró hacia mí. También pidió que viniera la señorita Beira. Mi corazón se aceleró. ¿Qué documento? El guardia dudó. Una carta firmada por Evaris Valcor, dirigida a Liora Beira. Kyle y yo intercambiamos una mirada. La historia volvía a abrirse. Y esta vez, por alguna razón que aún no comprendía, sentí que la carta no solo podía revelar por qué mi madre se marchó, podía revelar por qué nunca volvió. La carta de Evaris. Valcor estaba dentro de una carpeta estrecha, protegida por 2 láminas finas de cristal claro. Cuando Maera la colocó sobre la mesa, nadie habló. La sala de archivos parecía todavía más fría que antes. La luz blanca de las lámparas caía sobre los documentos como si no permitiera esconder nada. La reina madre estaba sentada al fondo, con ambas manos unidas sobre su regazo. Kyle permanecía a mi lado, serio, atento, pero sin intentar adelantarse a lo que yo pudiera sentir. Y yo solo miraba aquella carta, una carta escrita por la mujer que había acompañado a mi madre la noche en que desapareció, una mujer de la casa Valcor, una mujer que, según todos los relatos, había odiado a Liora Beira por ocupar el lugar que ella creía suyo. Maera respiró hondo antes de leer. Liora, si recibes esto, significa que aún no he encontrado valor para decirte la verdad frente a los demás. Me he equivocado. Durante años permití que mi familia alimentara mi orgullo hasta volverlo más importante que mi honor. Creí que tú me robaste un destino, pero ahora entiendo que el destino que yo deseaba nunca me perteneció. El pacto te eligió porque tú escuchabas donde yo solo quería mandar. La voz de Maera tembló apenas. Serafín no estaba allí, Lord Baelor tampoco. La carta había sido encontrada en una sección privada del archivo, y la reina madre había ordenado leerla primero en presencia de quienes estaban directamente ligados a Liora. Agradecí esa decisión, aunque una parte de mí también temía lo que aún faltaba. Maera continuó. Mi hermano no aceptará esto. Baelor cree que el reino debe ser guiado por manos firmes, y cree que la casa Valcor nació para corregir la debilidad de las otras casas. Yo también lo creí, hasta que vi a tu hija dormir en tus brazos aquella tarde en los jardines del Ponsmo. Entonces comprendí que no estábamos luchando contra una rival, estábamos empujando a una madre hacia una esquina. Sentí que el aire me faltaba. Mi hija, mi madre me había sostenido en aquellos jardines. Yo había estado allí, bebé, tal vez demasiado pequeña para recordar, pero presente, en algún lugar de mi cuerpo, quizá, aún vivía la memoria de sus brazos. Kyle bajó la mirada. La reina madre se cubrió la boca con una mano. Maera siguió, leyendo. Esta noche te sacaré de Nareth. No porque seas culpable, sino porque aquí todos hemos sido demasiado cobardes para protegerte. Te llevaré por el camino de los lirios hasta Valle Claro. Allí nadie mirará a Aurelia como una llave para el poder. Allí podrá crecer entre libros, árboles y nombres sencillos.
Si algún día la verdad regresa al palacio, que no regrese como venganza, que regrese como reparación. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Reparación, no venganza. Incluso en medio del miedo, mi madre y aquella mujer habían pensado en algo más digno que devolver daño por daño. Me sentí pequeña ante esa grandeza. Yo había llegado con rabia, con confusión, con una herida abierta que buscaba culpables. Y sí, había culpables, pero también había culpa, arrepentimiento y decisiones tomadas tarde, demasiado tarde, por personas que no fueron totalmente monstruos ni totalmente inocentes. La vida real era más dolorosa que los cuentos. Maera llegó al final de la carta. Hay algo más que debo confesarte. Si no sobrevivo al peso de lo que he hecho, busca en el archivo de los nombres cambiados. Allí está la prueba de que el linaje Beira no terminó contigo. Lo ocultaron para que Aurelia creciera sin corona sobre la cabeza, pero también para que un día pudiera elegir volver. El silencio cayó sobre nosotros. Yo no entendía al principio. El linaje Beira no terminó contigo. Miré a Maera. ¿Qué significa eso? La anciana no respondió de inmediato. Sus ojos dorados se humedecieron. Significa que tu madre no murió cuando todos creyeron. Mi cuerpo se quedó inmóvil. No. La palabra salió como un susurro roto. Kael se volvió hacia Maera. Explícalo. Maera cerró la carta con cuidado, como si temiera que se deshiciera entre sus dedos. Durante años creímos que Liora había muerto poco después de Mush llegar a Valle Claro. Eso fue lo que se informó al palacio. Pero esta carta habla de un archivo de nombres cambiados. Es una sección usada para proteger identidades en tiempos de persecución política. No se usaba para ocultar delitos. Se usaba para salvar personas. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que apenas escuchaba. Mi madre podría estar viva, dije. Nadie respondió. Y ese silencio fue una respuesta cruel. Podría, dijo al fin la reina. Madre, o pudo haber vivido más años de lo que nos hicieron creer. Me aferré al borde de la mesa. ¿Dónde está ese archivo? Maera miró hacia una puerta al fondo de la sala. Sellado. Fui hasta la puerta antes de pensar. Era de madera oscura, sin cerradura visible, marcada con 3 símbolos tallados. Una luna, una hoja y una raíz. Toqué la superficie fría. Ábranla. La reina madre se levantó. No es tan sencillo. Me giré. Nada aquí es sencillo. Pero todos parecen encontrar razones elegantes para esperar mientras mi vida entera se deshace. Mi voz se quebró al final y odié que ocurriera. Pero esta vez no era vergüenza, era agotamiento. Era una hija parada frente a la posibilidad imposible de que su madre no hubiera sido solo un recuerdo perdido. Kael se acercó despacio. Aurelia. No, dije, apartándome un poco. No me pidas calma, no iba a hacerlo. ¿Entonces qué? Él miró la puerta sellada. Iba a decirte que la abriré contigo. La frase me desarmó, no por la promesa en sí, por el contigo. En ese palacio, todos hablaban de mí como si fuera prueba, amenaza, guardiana, hija de Liora, pieza del pacto. Kael era el único que, en los momentos importantes, parecía recordar que yo era una persona que estaba intentando no romperse. La reina madre observó a su hijo con cautela. Kael, esa puerta no se abre por autoridad real. Requiere acuerdo de las 3 casas. Entonces convocaremos a las 3 casas. Baelor se opondrá, dijo Maera. Que se oponga en voz alta. La firmeza de Kael llenó la sala sin necesidad de elevar la voz. La reina madre lo miró largamente. Has cambiado desde anoche. Kael no apartó los ojos de la puerta. No, creo que anoche recordé quién debía haber sido. Aquella frase se quedó conmigo. Maera envió a un guardia a convocar al consejo reducido. Mientras esperábamos, salí al patio interior porque necesitaba respirar. Las flores azul oscuro estaban abiertas ahora, brillando con suavidad bajo la luz del día. Me senté en el borde de una fuente sin agua, solo con piedras lisas y hojas plateadas. Kael llegó unos minutos después. No se sentó a mi lado de inmediato. ¿Puedo quedarme?, preguntó. Asentí. Entonces se sentó, dejando una distancia respetuosa entre los dos. Durante un rato no dijimos nada. Yo miraba mis manos. Eran manos de bibliotecaria, no de noble. Tenían pequeñas marcas de tinta, uñas cortas, dedos acostumbrados a pasar páginas. Me pregunté si mi madre habría mirado mis manos cuando yo era bebé, si habría imaginado en quién me convertiría, si habría deseado que nunca volviera a ese palacio. Mi madre escribió que yo nací libre, dije. Kael escuchó sin interrumpir. Y ahora todos los caminos parecen traerme aquí. Ser libre no siempre significa no tener vínculos. A veces significa poder elegir cuáles aceptar. Lo miré. Hablas como si ya hubieras pensado mucho en eso, todos los días. Su sinceridad me tocó. Usted no eligió ser rey. No, pero puedo elegir qué tipo de rey ser. ¿Y qué tipo quiere ser? Kael miró las flores. Uno que no necesite encerrar a nadie para sentirse seguro. Uno que no confunda alianza con obediencia. Uno que, al final del día, pueda mirarse al espejo sin ver solo una corona.
La respuesta fue demasiado honesta para responder rápido. Yo bajé la voz. ¿Y qué ve ahora? Él me miró. A un hombre que estuvo a punto de casarse con una mentira porque tenía miedo de quedarse solo contra todos. Mi corazón se apretó. No estás solo, lo dije sin pensar. Kyle no se movió, pero algo en sus ojos cambió. Aurelia. Sentí el peso de mi propio nombre en su voz, no como un reclamo, como una pregunta. Me levanté antes de que la emoción me alcanzara demasiado. No confundas eso con una promesa. Él también se levantó, pero sin acercarse. No lo haré. Lo miré de reojo, siempre tan correcto. Una leve sonrisa apareció en su rostro. Fue tan breve que casi la perdí, pero estuvo allí. Y por alguna razón absurda, verla me calentó el pecho. Solo intento no darte más razones para huir. Tal vez ya tengo demasiadas. Lo sé. Esta vez no me molestó que lo dijera. El guardia regresó para avisar que el consejo reducido nos esperaba. Cuando entramos de nuevo en la sala de archivos, Serafín y Lord Baylor ya estaban allí. Serafín me miró primero a mí, luego a Kyle, y comprendí que había notado algo distinto entre nosotros. No algo explícito, no algo que pudiera acusar con pruebas, solo una cercanía naciendo donde antes había distancia. Eso la hirió, lo vi, y aunque ella había sido cruel conmigo, no pude sentir satisfacción. La reina madre explicó el hallazgo de la carta. Maera leyó solo los fragmentos necesarios. Lord Baylor escuchó con el rostro inmóvil, pero sus ojos se volvieron más duros con cada palabra. Al terminar, Kyle habló. Solicito abrir el archivo de los nombres cambiados. Baylor respondió de inmediato. Me opongo. Nadie se sorprendió. ¿Con qué argumento?, preguntó la reina madre. Ese archivo contiene identidades protegidas. Abrirlo por la angustia personal de Aurelia sería una violación de la confianza del reino. Mi angustia personal, repetí en voz baja. Serafín me miró. Baylor no se equivoca en eso. Su voz sonó menos cruel que antes, pero igual de firme. Si ese archivo se abre por ti, mañana cualquiera exigirá lo mismo por una sospecha. No es una sospecha, dijo Maera. Es una indicación directa escrita por Evaris Valcor. Serafín apretó los labios al oír el nombre de su tía. Y aún así, dijo, hay leyes. Me sorprendió estar de acuerdo con ella en parte. No quería que mi dolor destruyera protecciones creadas para otros inocentes. Mi madre no habría querido eso. Respiré hondo. Entonces no abran todos los nombres. La sala se volvió hacia mí. Abrí las manos sobre la mesa. Busquen solo el nombre de Liora Beira, o el de Aurelia Beira, o el del Camino de los Lirios, lo que sea necesario, pero nada más. Maera asintió lentamente. Eso puede hacerse. Una revisión limitada. Baylor no pareció complacido. La reina madre miró a los representantes de las tres casas. Uno por uno, dieron su aprobación. Los feéricos primero, luego las hadas. Finalmente, después de un silencio largo, el representante élfico inclinó la cabeza. Aprobado. Serafín miró a su padre. Baylor estaba pálido, muy pálido. Maera tomó 3 llaves del collar que llevaba oculto bajo su vestido. Cada una era de un metal distinto. Las introdujo en 3 pequeñas ranuras casi invisibles de la puerta sellada. No hubo resplandor, no hubo estruendo, solo un clic. La puerta se abrió. Dentro había una sala pequeña, llena de estantes cerrados. Maera entró sola al principio. Por respeto a los nombres protegidos, todos esperamos afuera. Nunca unos minutos me parecieron tan largos. Serafín permanecía inmóvil, pero sus dedos se cerraban con fuerza sobre la manga de su vestido. Baylor no. Miraba la puerta, miraba el suelo. Kyle estaba a mi lado. No me tocaba, pero su presencia me sostenía. Por fin, Maera salió. Tenía un pequeño libro en las manos. Su rostro había cambiado. Aurelia, dijo con una suavidad que me asustó. Sentí que el mundo se detenía. ¿La encontró?, pregunté. Maera tragó saliva. Encontré un registro vinculado a Liora Beira, pero no está a su nombre. Dígame. La anciana abrió el libro. Después de salir de Nareth, Liora adoptó el nombre de Elira Dalen. Elira. El nombre me resultó extrañamente familiar, como una melodía oída de niña. Maera continuó. Vivió en Valle Claro durante algunos años. Luego se trasladó al santuario de Bruma Serena. La reina madre llevó una mano al pecho. Eso está en territorio neutral. Sí, dijo Maera. Yo apenas podía respirar. Está viva. Maera miró la página otra vez. El último registro tiene 11 años. Mi esperanza cayó y se sostuvo al mismo tiempo. 11 años. No era una respuesta final, pero tampoco era una tumba. ¿Dónde está ese santuario?, pregunté. Kyle respondió antes que nadie. Más allá del bosque de los ciervos blancos. A mediodía de viaje. Voy a ir. Baylor alzó la vista. Imposible. La audiencia no ha concluido. Me giré hacia él. Mi madre puede estar viva. El consejo decidirá primero. No, dije. Mi voz salió clara. Por primera vez desde que llegué a Nareth, no tembló. No, soy su prisionera. No soy su novia. No soy una pieza del consejo. Soy su hija. Y voy a buscarla.
El silencio fue absoluto. Serafín me miró con una expresión que no supe leer. Tal vez envidia, tal vez respeto, tal vez miedo. Kael se colocó a mi lado. Iré con ella. Baelor soltó una risa seca. Majestad, abandonará el palacio en medio de una crisis por una búsqueda incierta. Kael lo miró. No abandono el palacio. Cumplo con lo que este palacio debió hacer hace años. La reina madre cerró los ojos, luego asintió. Ve, miré a Kael. No tienes que venir, lo sé, y aún así. Mi corazón volvió a moverse de aquella forma peligrosa. Serafín dio un paso adelante. Si van al santuario de Bruma Serena, deben saber algo. Todos la miramos. Ella parecía luchar consigo misma, su orgullo contra algo que aún no había muerto dentro de ella. Mi tía Evaris hablaba de ese lugar, dijo al fin. Decía que allí una mujer podía esconder su nombre, pero no su dolor. Me observó directamente. Si Liora está allí, tal vez no quiera regresar. Aquellas palabras me dolieron porque podían ser ciertas. Asentí despacio. Entonces iré a preguntarle, no a obligarla. Serafín bajó la mirada. Por primera vez, no respondió. Esa tarde, mientras preparaban los caballos de paso ligero para cruzar el bosque, entendí que mi historia ya no era solo sobre una boda detenida ni sobre una corona amenazada. Era sobre una hija caminando hacia la posibilidad de encontrar a su madre, y sobre un rey que, al caminar a mi lado, empezaba a parecer cada vez menos un destino impuesto, y más una elección que algún día tal vez pudiera hacer con el corazón en paz. Salimos de Naret, cuando el sol apenas tocaba las torres negras del palacio. Yo esperaba un gran cortejo, guardias, carruajes y anuncios solemnes, pero Kael eligió lo contrario. Solo viajamos él, Maera, 2 escoltas a distancia, y yo. Según él, mientras menos ojos siguieran nuestro camino, menos rumores llegarían antes que nosotros al santuario de Bruma Serena. No discutí. Había discutido demasiado desde mi llegada. El bosque de los ciervos blancos se extendía más allá del último puente de plata. Era un lugar hermoso y extraño, con árboles de troncos oscuros, hojas azuladas y senderos cubiertos de una neblina baja que parecía no moverse nunca. Entre las ramas, pequeñas luces naturales brillaban como luciérnagas dormidas. No eran hechizos ni señales mágicas, según Maera, sino flores nocturnas que guardaban claridad incluso de día. Yo cabalgaba en silencio. La posibilidad de encontrar a mi madre me llenaba de esperanza, pero también de miedo. Durante años había llorado una ausencia que creía definitiva. Ahora me dirigía hacia una puerta que tal vez se abriría para mostrarme una verdad más difícil. Una madre viva que eligió no volver. Que él notó mi inquietud. No tienes que decidir qué sentir antes de verla, dijo. Miré al frente. ¿Y si no quiere verme? Entonces, la escucharás, y ella tendrá que escucharte. Su respuesta no prometía felicidad. Por eso me pareció honesta. Pasamos junto a un arroyo transparente. En la orilla, un ciervo blanco levantó la cabeza y nos observó sin miedo. Sus ojos eran oscuros, tranquilos. Por un instante, el bosque entero pareció contener el aliento. Maera susurró, «Buen presagio, no hables de presagios», dije enseguida, recordando mi propia regla interior de no querer depender de señales. La anciana sonrió. «Entonces digamos que es una bienvenida amable. Eso sí puedo aceptarlo». Kael me miró de reojo, y casi sonrió. Esa casi sonrisa se había convertido en algo peligroso para mí. Me hacía olvidar, por segundos, que él era rey, que su boda suspendida aún pesaba sobre el reino, que Serafín y los Valcor no habían desaparecido de nuestra historia. Al mediodía, llegamos al santuario de Bruma Serena. No era un templo ni un castillo, era un conjunto de casas claras construidas alrededor de un lago inmóvil, con jardines de lavanda plateada y senderos de piedra lisa. Allí vivían quienes habían renunciado a nombres antiguos, títulos, deudas y conflictos de corte. Un lugar para empezar de nuevo. Una mujer de cabello gris nos recibió en la entrada. Kael se presentó sin imponerse. La mujer no se inclinó demasiado ante él, y eso me sorprendió. «Buscamos a Elira Dalen», dijo Maera. La mujer nos observó en silencio. Hace muchos años que nadie pregunta por ese nombre. Mi corazón se detuvo. «¿Está aquí?», pregunté. Ella me miró con una suavidad que casi me rompió. «¿Quién la busca?». Tragué saliva. «Su hija». La mujer cerró los ojos un segundo. Luego se apartó del camino. «Vengan».
Caminamos junto al lago. Yo sentía las piernas débiles. Kael iba a mi lado, sin tocarme, pero tan cerca que podía sentir su apoyo silencioso. Maera se quedó un poco atrás, como si entendiera que aquel momento debía llegar a mí sin demasiadas voces. La mujer nos condujo hasta una casa pequeña cubierta de flores blancas. Frente a la puerta había una silla de madera, y en esa silla una mujer miraba el lago. Tenía el cabello claro mezclado con hebras plateadas. Sus manos descansaban sobre una manta azul. Estaba delgada, pero no frágil. Había en su postura una calma triste, como si hubiera pasado años hablando con recuerdos. La mujer guía dijo en voz baja: Elira. La mujer giró lentamente. Sus ojos azules encontraron los míos, y el mundo se quedó sin ruido. Yo la reconocí antes de pensar, no por el retrato, no por las historias. La reconocí en una parte de mí que nunca había dejado de esperarla. Madre, susurré. Sus labios temblaron. Aurelia. No corrí hacia ella. No pude. Mis pies estaban clavados en el suelo, y mis lágrimas caían sin permiso. Ella intentó levantarse, pero yo me moví al fin y me arrodillé frente a su silla. Durante unos segundos, ninguna de las dos habló. Luego sus manos tocaron mi rostro. Mi niña, dijo con una voz rota, mi luz de lirio, azul. Aquellas palabras abrieron una memoria imposible, una canción, una cuna, una mano tibia en mi cabello. Lloré. Ella también. No fue un encuentro perfecto. No hubo explicación capaz de borrar años en un instante, pero hubo verdad, y eso bastó para respirar. ¿Por qué no volviste?, pregunté al fin. Mi madre cerró los ojos, porque me hicieron creer que, si volvía, te convertirían en símbolo de disputa. Y después, cuando quise buscarte, ya no sabía cómo mirarte sin pedir perdón por toda una vida. Me dolió, pero no sonó a excusa, sonó a vergüenza. Yo tomé sus manos. Tendrás que pedirme perdón muchas veces. Ella soltó una risa pequeña entre lágrimas. Lo haré. Y yo tendré que aprender a escucharte sin volverme niña otra vez. Mi madre asintió. También lo haré. Kael se mantuvo a distancia, respetando el momento. Pero mi madre lo vio. Rey Kael, dijo. Él inclinó la cabeza. Liora Beira. Ella lo observó con una mezcla de tristeza y ternura. Tienes los ojos de tu padre cuando sabía que había llegado tarde. Kael bajó la mirada. Entonces intentaré no repetir todos sus errores. Mi madre miró nuestras manos unidas, luego me miró a mí. Aurelia, si estás aquí, significa que el pasado volvió al palacio. Sí, respondí, pero no quiero volver con venganza. Ella sonrió con cansancio. Entonces sigues siendo más valiente que todos nosotros. Esa tarde, junto al lago de bruma serena, mi madre comenzó a contarme la historia completa. No toda, todavía. Solo lo suficiente para entender que los Valcor no eran los únicos culpables. La corte entera había preferido la comodidad del silencio. Cuando el sol empezó a bajar, Kael se acercó. Debemos regresar antes de que Baelor use nuestra ausencia contra ti. Mi madre apretó mi mano. Iré con ustedes. La miré sorprendida. ¿Estás segura? No, dijo ella. Pero tú viniste a buscarme. Ahora me toca a mí caminar a tu lado. Sentí que algo dentro de mí se reconstruía lentamente. No como antes, quizá mejor. Mientras preparábamos el regreso, Kael se acercó a mí junto al lago. ¿La encontraste?, dijo. Sí, y ahora volvemos. Él me miró. Al consejo. No solo al consejo, respondí. Miré la silueta de mi madre saliendo de la casa, apoyada en Maera, con el rostro lleno de miedo y decisión. Volvemos para terminar la mentira. Kael asintió. Y por primera vez no tuve miedo de caminar a su lado. No porque él fuera rey, sino porque, en medio de todo, había elegido escuchar. Regresamos a Nárez al caer la tarde. El palacio parecía distinto desde la entrada. Las torres negras seguían allí, los puentes de plata seguían brillando, las flores blancas seguían trepando por los muros, pero yo ya no era la misma mujer que había irrumpido en una boda con las manos, temblando. Ahora caminaba con mi madre a mi lado. Liora Beira avanzaba despacio, apoyada en Maera, pero cada paso suyo hacía que el palacio pareciera recordar. Algunos guardias bajaron la mirada, algunas hadas de la corte se llevaron las manos al pecho. Los elfos ancianos susurraron su nombre como si regresara una canción prohibida. Liora, mi madre, no un fantasma, no una vergüenza, no una historia borrada, una mujer viva. El consejo fue convocado en el Salón de las Raíces, donde los relieves antiguos mostraban a las 3 casas unidas alrededor del mismo árbol. Serafín y Lord Baelor ya estaban allí. Al ver a mi madre, Baelor perdió por primera vez su máscara por completo. Serafín, en cambio, se quedó inmóvil. Sus ojos no mostraron odio, mostraron miedo. Mi madre se colocó en el centro de la sala. Yo quise sostenerla, pero ella apretó mi mano una vez y luego la soltó. Tenía que hablar por sí misma. Durante años, dijo con voz suave, permití que mi silencio protegiera a mi hija. Eso creí, pero el silencio, cuando dura demasiado, también protege a quienes hicieron daño. Nadie habló. Lord Baelor intentó intervenir. Liora, todos lamentamos lo que ocurrió, pero... No,
dijo mi madre. Una sola palabra, serena, firme. Usted no lamentó mi ausencia, la utilizó. El rostro de Baelor se tensó. Mi madre continuó. Evaris me ayudó a escapar porque se arrepintió. Ella entendió tarde que el orgullo de su casa había puesto a una niña en peligro de convertirse en símbolo de disputa. Me llevó a Valle Claro, me entregó documentos y me rogó que viviera bajo otro nombre. Serafín bajó los ojos. Mi madre la miró. No culpo a los hijos por todas las heridas de sus padres, pero sí los hago responsables de decidir si continúan alimentándolas. La sala quedó en silencio. Serafín tragó saliva. Yo crecí escuchando que usted nos había robado nuestro lugar, dijo. Lo sé, respondió mi madre, y lo siento, no porque sea cierto, sino porque nadie merece crecer con una mentira en lugar de una historia. Aquello quebró algo, no solo en Serafín, en todos. Maera presentó los documentos encontrados, los sellos, las cartas, el registro de salida, el nombre cambiado. La reina madre reconoció públicamente que la corte había fallado al no buscar la verdad. Kael se levantó al final, no como un rey orgulloso, sino como un hombre dispuesto a reparar. La boda queda anulada sin deshonra para Serafín Valcor, declaró. La casa Valcor perderá su derecho a ocupar cargos sobre el pacto, hasta que el consejo revise sus acciones. Nadie será castigado por herencia, pero nadie será protegido por apellido. Baelor abrió la boca, pero esta vez nadie lo siguió. Su poder se había sostenido sobre la apariencia, y la apariencia, al fin, se había roto. Serafín miró a Kael, luego a mí. Esperé una ofensa, una última frase afilada, pero ella solo dijo, yo no lo amaba. Kael no respondió con crueldad, lo sé. Serafín respiró hondo. Solo quería ganar algo que me enseñaron a desear. La miré con una tristeza extraña. Entonces, tal vez ahora puedas elegir algo tuyo. Ella sostuvo mi mirada. Quizá no fue una amistad, no fue perdón completo, pero fue el primer paso fuera de una jaula. Esa noche, el pacto fue restaurado, no con ceremonias grandiosas ni promesas imposibles. Mi madre fue reconocida como guardiana antigua, y yo como heredera libre de aceptar o rechazar ese lugar cuando estuviera preparada. Nadie me obligó, nadie me coronó, nadie me entregó a un destino, y eso hizo que, por primera vez, yo pudiera considerar quedarme. Más tarde, salí al jardín de las flores azules. Kael me encontró junto a la fuente. No venía como rey, no traía escoltas, solo caminó hasta detenerse a mi lado. Tu madre se quedará, dijo, por un tiempo, y tú. Miré las flores moviéndose con el viento. Yo también, por un tiempo. Una sonrisa leve apareció en su rostro. Eso es más de lo que esperaba. Lo miré. No te confundas. No me quedo por ti. Lo sé. Esta vez sonreí. Pero quizá una parte de mí quiera conocerte sin una boda interrumpida de por medio. Kael bajó la mirada, y por primera vez lo vi casi tímido. Me gustaría eso. Nos quedamos en silencio. No hubo promesas eternas. No hubo juramentos apresurados. Solo una paz nueva, frágil y verdadera. Entonces él extendió la mano, no para reclamarme, para caminar conmigo, y yo la tomé. A la mañana siguiente, cuando el reino despertó, la historia ya había cambiado. Decían que una mujer rubia de ojos azules había irrumpido en una boda y detenido al Minansattientosi, rey Alfa. Pero esa no era toda la verdad. La verdad era que una hija había encontrado a su madre. Un rey había elegido la honestidad sobre la comodidad. Una rival había empezado a soltar una mentira heredada, y yo, Aurelia Beira de Lirio Azul, había descubierto que el amor más fuerte no encierra, no exige y no borra. El amor verdadero espera, escucha, y cuando llega el momento, abre la puerta.